sin barreras. Buen día a todos los televidentes. Es importante decirles que estamos muy contentos porque pues ya tenemos nuestras fanpage, ya estamos en YouTube, ya la gente está viendo el programa, he recibido muchos likes, entonces yo sé que estamos sembrando una semilla poco a poco que yo sé que va a dar fruto, porque el fruto que queremos es que la comunidad en general sepa, reconozca, sea amigable con la comunidad con discapacidad, que hablen el mismo idioma, que se entiendan, que se comprendan, que haya empatía. Entonces estoy muy contenta de que algo que empezó como una simple idea, después se convirtió en un proyecto, esté ya dándose a la luz. Vamos a tocar un tema que siempre es importante. Lo tomamos en otro programa, pero lo vamos a retomar, porque esta vez sí vamos a estar con un experto, porque es abogado y es nuestro compañero Andrés Montoya, que se la sabe todas con relación al tema de los derechos y la discapacidad, y para mí es un orgullo tener a dos fuertes del derecho que trabajan en bien de esta población. Entonces tenemos pues una invitada muy especial que sabe mucho del tema, Paula Andrea Cerón. Ella es de GAPI, que vuelvo y esta vez sí quiero que me expliques bien qué es GAPI y que me digas qué profesionales hacen parte de este grupo, y ya después te dejo con Andrés para que hablen el tema fuerte de ustedes, que es la parte jurídica. Bueno, el Grupo de Acciones Públicas es un grupo que pertenece a la Universidad ICESI y somos la clínica jurídica de la universidad. Y en el Grupo de Acciones Públicas de la universidad lo conforman tanto docentes, estudiantes de pregrado y estudiantes de posgrado que están haciendo su práctica de pasantía de la maestría en investigación. Básicamente el Grupo de Acciones Públicas tiene dos líneas de acción. La primera de ellas es el tema de la inclusión social. En ese eje temático está el tema de la población con discapacidad, y tenemos el otro eje temático que son sobre los derechos sociales, económicos y culturales. Y a partir de eso usamos diferentes estrategias, como puede ser la estrategia en pedagogía, lo que quiere decir que hacemos talleres en tema de empoderamiento en los de derechos, sobre acciones constitucionales para que la misma comunidad los pueda ejercer. Igualmente hacemos cartillas pedagógicas de diferente índole. En este momento tenemos cartilla de adulto mayor, de los derechos de la población adulta mayor, tenemos protocolo de atención para consultorios jurídicos para población con discapacidad, y contamos con diferentes documentos académicos donde hemos reflejado pues, los resultados de cada una de las acciones que hemos emprendido. Y adicionalmente a eso hacemos todo el acompañamiento que desde la comunidad consideran que sea importante que nosotros la acompañemos desde la parte jurídica, como es el caso de interponer acciones públicas de inconstitucionalidad o interponer acciones populares, como es el caso de barreras físicas o barreras normativas que pueda tener la población con discapacidad. Bueno, mire qué temas, o sea, es mucho los temas que trabaja el ICESI y que mucha gente no conoce y que lastimosamente le hace falta divulgación. Entonces, pues aquí estamos para que constantemente estemos tocando estos temas. Andrés, a ti que te gusta tanto el tema de lo jurídico y que conoces tanto de él, bueno, ahí quedas con Paula Andrea. Excelente, Patricia, gracias por esa introducción. Sí, igualmente celebrar que hemos tenido mucha acogida en la teleaudiencia, ya tenemos redes sociales y bueno, sí, como mencionas, el tema del derecho pues, es algo muy importante, teniendo presente que el nuevo enfoque de la discapacidad pues se basa precisamente en ese enfoque de derechos humanos, y pues buscamos ese el empoderamiento, más que un tema jurídico y por el hecho de ser abogado, es que la misma comunidad pues conozca sus derechos, también sus deberes, porque es un tema también de ejercer ciudadanía y de ejercer lo que es la participación, de que seamos sujetos que
participamos activamente en la toma de decisiones, en las instancias de participación y pues que conozcamos un poco del derecho, más que ser expertos en leyes, abogados, es apoyarnos precisamente en este tipo de instituciones, las universidades, las instancias de participación, los diferentes mecanismos que hay constitucionales para que podamos precisamente exigir una apropiada atención. Yo quisiera ahí, Andrés, que nos contaras cuáles son esos espacios de participación, por ejemplo, en los cuales nosotros acompañamos en algunos como Grupo de Acciones Públicas, pero desde la comunidad, ¿en qué espacios podría participar la población con discapacidad? ¿Qué comités existen? ¿Qué espacios de participación hay tanto en el departamento como en el municipio? Perfecto, sí. En algún programa mencionamos que Colombia tiene un Sistema Nacional de Discapacidad que está determinado por la Ley 1145 del 2007. Ese sistema pues tiene un ente rector que en este momento es el Ministerio del Interior, anteriormente era el Ministerio de Salud y de Protección Social. Luego existe un Consejo Nacional de Discapacidad donde, acompañado por un grupo de enlace sectorial, asisten los ministros y algunos representantes de las diferentes discapacidades a nivel nacional. Esto pues es una forma de representación participativa o una participación representativa. Luego están los comités territoriales, tenemos los comités departamentales, distritales y luego tenemos los comités municipales y locales. Por ejemplo, en el caso de GAPI, para la población caleña, ¿qué les ha resultado favorable? O sea, ¿qué ha sido GAPI para las personas que han ido allá a buscar atención? ¿O cómo lo ves tú? Nosotros hace mucho tiempo, como movimiento independiente, nos acercamos al Grupo de Acciones Públicas del ICESI, teniendo claro pues que las universidades tienen unos consultorios jurídicos y en su vocación pues de responsabilidad social, por decirlo así, hacen acciones que buscan acompañar a la población. Igual hemos entendido que el GAPI ha hecho unas campañas muy interesantes, precisamente unas que creo que se llaman campañas o clínicas jurídicas, donde han tenido a la población y les han apoyado en lo que son derechos de petición, tutela, y pues es una forma pues como de reclamar el derecho. Luego, como decía Paula, algunos intereses especiales, por ejemplo, hay un tema de vivienda que han trabajado muy bien en el GAPI, hay un tema de eliminación de barreras arquitectónicas, que infortunadamente pues el Estado se demora en tomar intervenciones adecuadas y pues toca, como se dice, hacer pues la acción jurídica. Es precisamente el caso que está pasando ahora con la abolición del puente de la Quinta, el paso de Confenalco, donde la comunidad pues se ha opuesto mucho a esa situación, pero pues consideramos que es una muy buena apuesta. Eso ha partido precisamente de una serie de acciones populares que se han hecho buscando que esos puentes, como pasó al frente del CAM, se eliminen. Y yo sí quisiera ahí como apuntar, muchos se preguntan y ciudadanos del común se preguntan, bueno, y entonces el trancón que se está formando en la Quinta por haber colocado ese semáforo, ¿a costa de qué? ¿A precio de qué? Es decir, ¿por qué colocan si aquí vamos en nuestro carro y es hora pico? Pero entonces también desde la comunidad de los que trabajamos por la población con discapacidad está de presente lo que está diciendo Andrés. Nosotros tenemos que ponernos también en la labor de difundir el por qué pasan las cosas, es decir, por qué están poniendo ese semáforo. Entonces, por ejemplo, en el caso de Andrés podía pasar ese puente en silla de ruedas, porque él no lo podía pasar, no podía atravesar a la otra vía porque estaba construido solamente con escaleras, entonces había una negación de la accesibilidad y de su libre locomoción como población con discapacidad. Entonces es ir mucho más allá y traer esa conciencia a la población en general y no ver siempre como los intereses particulares de decir, no, es que el trancón entonces hora pico, pero entonces, y las personas que no pueden pasar la vía, que también necesitan pasarla, entonces ¿cómo hacen? Mira que de entre las cosas importantes que yo leí en esta cartilla y quisiera que nos explicaras cómo hacen para cuando les llega una persona con diferentes discapacidades, porque es que el tema de la discapacidad es que uno tiene que adaptarse al lenguaje, a las circunstancias de las personas y pues al existir
varias discapacidades, por ejemplo, en el tema de los invidentes, en el tema auditivo, en todos estos temas, cómo se ajustan los abogados o los que apoyan a a la población con discapacidad a utilizar ese lenguaje, porque sin ir a alargar el tema, a mí me preocupa mucho la parte de las personas sordas, porque una persona sorda cuando va a un juzgado tiene muchas limitaciones para contar. Si por ejemplo está denunciado por algún delito, que el intérprete verdaderamente pueda contar los hechos. Entonces es una cosa muy difícil en la parte, bueno, y en la salud también, pero en la parte jurídica veo que ustedes tienen que tener ahí unos retos grandes con la comunicación. Correcto. Básicamente, pensando en eso, nosotros como Grupo de Acciones Públicas y el Consultorio Jurídico de la Universidad ICESI desarrolló la guía de atención para población con discapacidad, precisamente para que los estudiantes supieran cómo atender población con discapacidad, con diferentes tipos de discapacidad. Y tú tocas un tema muy interesante, que es el tema también del acceso a la justicia, ¿sí? Entonces, ¿cómo una persona puede acceder a la justicia si tiene una discapacidad auditiva o si tiene una discapacidad visual? ¿Dónde está dentro de esa órbita del contexto jurídico los ajustes razonables? Vea, hay mucho para hablar y podemos continuar con el tema, porque es algo que la comunidad lastimosamente no sabe. Hay gente que ignora, que no se pone en los zapatos del otro, y que en el tema jurídico hay mucho, porque todas las personas que estamos en una sociedad, en un momento dado tenemos que necesitar la mayoría, un abogado, una parte judicial que es bien complicada aquí en Colombia. Vamos a seguir con el tema y vamos a pasar con dos personas que quieren tratar el tema de las mujeres y la inclusión laboral. Las mujeres con discapacidad y la inclusión laboral, que yo creo que es un tema también que tenemos que trabajar mucho, porque si no hay trabajo para los jóvenes, si no hay trabajo para tanta gente, para unas personas con discapacidad, y muchas veces hay mujeres con discapacidad que son cabezas de familia. Entonces, los esperamos para que sigamos con el tema con nuestra invitada de hoy. Todos tenemos un tío loco, o conocemos al hijo de alguien especial. Ese que va a un colegio distinto o que no estudió. Que será un niño siempre, que nunca logró casarse o que jamás tendrá hijos. Ese que se suicidó y del que nunca hablamos. Bueno, pues lo primero es que no son especiales ni locos. Son personas con discapacidad intelectual o psicosocial. Y en Colombia venimos ignorando sus derechos sistemáticamente por demasiado tiempo. Por ejemplo, entre 2009 y 2011 se esterilizaron a más de 600 personas con discapacidad intelectual sin su consentimiento. Imagínense, nunca podrán tener hijos por cuenta de nuestra ignorancia. Por pensar que con esto les estamos ayudando, terminamos abriéndole la puerta a todo tipo de horrores. Esto tiene que cambiar. Naciones Unidas se dio cuenta de que estos abusos estaban ocurriendo en el mundo y por eso creó una convención de la que Colombia hace parte, en la que se exige a los países cambiar esa visión de las personas con discapacidad y asegurarles lo que se llama su capacidad jurídica, su derecho a elegir, cosa que hoy no tienen y por eso se les considera interdictos. ¿Y qué es esto? La interdicción es una figura del derecho que, buscando que las personas con discapacidad no se tiren la plata, les quita todos sus derechos. Entonces, un juez termina por nombrar a la mamá o al hermano como tutor para que les maneje la plata sin necesidad de preguntarles a ellos cómo les gustaría hacerlo. Y por ese mismo tubo pierden el derecho a votar, a casarse, a tener una cuenta bancaria, entre otros. Y esto asumiendo que la mamá y el hermano son buenas personas. Por eso, estamos trabajando en un proyecto de ley que busca acabar con la interdicción y establecer un sistema de toma de decisiones con apoyos que le permita a las personas con discapacidad ser verdaderamente independientes. Estos apoyos pueden ser personas de confianza que ayuden en el proceso de tomar una decisión o de entender sus implicaciones, o una directiva anticipada que permita determinar la voluntad de una persona antes de una crisis, entre otras.
Además, el proyecto también contempla mecanismos para proteger a las personas contra abusos, estafas o influencias indebidas. Por ejemplo, la directiva anticipada busca que una persona con esquizofrenia decida, antes de una crisis, que se le dé una droga y no la otra, que se llame al amigo y no a la mamá, que lo lleven a esta clínica y no a la otra. Clave, ¿no? El sistema de toma de decisiones con apoyo que propone este proyecto también permitiría que una persona con discapacidad intelectual pueda ir al banco con sus familiares de confianza para que le ayuden a decidir si pide un préstamo o para entender en qué se está metiendo. En últimas, con este proyecto de ley buscamos que las personas con discapacidad puedan tomar sus propias decisiones utilizando los apoyos que necesiten, para que no haya más esterilizaciones forzadas, para que las personas puedan acceder a los bancos, puedan trabajar y, en fin, puedan hacer todas esas cosas que nos hacen humanos. La discapacidad es una cuestión de derechos. Ayúdanos a sacar adelante esta importante iniciativa. Hola, aquí estamos con Paula y con Lisa nuevamente. Queremos hablar de un tema muy especial y es la parte laboral. Paula, ¿cómo estamos manejando la parte laboral en cuanto a la mujer y en general a todos los públicos? En la inclusión, en muchos aspectos, porque las personas cuando tenemos algún tipo de discapacidad nos sentimos más cohibidos de poder salir a un mundo laboral, a poder realizarnos profesionalmente y ser proactivos con nuestra sociedad. Perfecto, el Grupo de Acciones Públicas desde el 2017 ha emprendido varias investigaciones con estudiantes de pregrado mediante sus proyectos de grado. Uno de ellos es el tema de la inclusión laboral. ¿Y por qué es tan importante en tema de la población con discapacidad el tema laboral? Porque es desde ahí donde empieza la autonomía y la independencia de la población como tal. Al generar ingresos puede tener mayor autonomía y por lo tanto puede entonces emprender, participar, apoyar, aportar a su familia. Es por eso que la inclusión laboral en población con discapacidad es supremamente importante. Nosotros en este momento estamos revisando un decreto que se surgió en el año 2017 con la exigencia de que todas las entidades públicas tuvieran una planta de personal con un porcentaje indicado de población con discapacidad. Nosotros estamos haciendo todo el seguimiento de cómo las entidades públicas acá en Cali han venido implementando esta política nacional que debe ser exigible en todas las entidades públicas. Adicionalmente a eso, pues hemos apoyado en el tema pues de mujeres, no solamente desde la población con discapacidad, sino que consideramos que esa transversalidad en el tema de género debe ser en todas las políticas públicas, ese enfoque diferencial, porque como una población con discapacidad tiene de por sí barreras para poderse acceder a un empleo, pues la mujer va a tener aún muchísimo más porque tiene dos temas de vulnerabilidad. Tiene discapacidad y adicionalmente a eso es mujer que históricamente ha sido vulnerable y ha tenido varios flagelos alrededor pues, de la historia. Perfecto. Ahora, Lisa, cuéntanos qué quieres preguntarle a Paula. Yo le quiero preguntar a Paula que hoy en día las mujeres han sufrido mucha violencia y además mucha violencia y también no solo la violencia, también la discriminación a nivel de trabajo. Entonces yo te quiero preguntar cómo han sido las barreras para contra la violencia familiar y también cómo las mujeres contamos esa discriminación para ir a un trabajo. Ok, muy bien. En el tema de la discriminación de las mujeres, nosotros como Grupo de Acciones Públicas lo que hemos venido acompañando y apoyando ha sido el tema de las acciones de tutela. En el caso de que haya una vulneración en tema del derecho a la igualdad que como mujeres tenemos, podemos entonces acceder a un consultorio jurídico, sea de cualquier universidad, para poder entonces colocar una acción de tutela con miras a proteger esos derechos. También es importante establecer que muchísimas de las mujeres tenemos un papel muy importante dentro de las familias y nos convertimos en las cuidadoras. Así tengamos algún tipo de discapacidad, somos cuidadoras porque muchísimos podemos tener hijos, los padres, nuestros hermanos y nuestro alrededor empieza a girar
en torno a la mujer. Y esa parte de cuidador hay que cuidarlo. O sea, el cuidador hay que cuidarlo, hay que protegerlo. Así es que yo pienso que el Grupo Gapi nos da a nosotros una asesoría gigantesca y que mejor que gratuita. Aprendamos a utilizar todos esos recursos que nos brinda nuestra ciudad, que nos brindan nuestras universidades también. Y precisamente, Paula, quiero que tú cuentes de todos los oyentes cómo se pueden contactar con el Grupo Gapi. Perfecto, nosotros estamos ubicados en el centro de la ciudad, no estamos en el campus de la Universidad en Pance, sino con la finalidad de que toda la población pueda acceder. Estamos ubicados en la carrera 9ª, número 9/49, segundo piso. Es totalmente accesible para todo tipo de discapacidad, personas con cualquier tipo de discapacidad. Estamos también en Twitter con Gapi. Y estamos también en Instagram, nos pueden seguir como Gapi_al_piso y Ceci, y también nos pueden encontrar en Facebook como Grupo de Acciones Públicas. Ahí publicamos todo tipo de noticias e igualmente normatividad que les puede servir a ustedes como población. Se pueden comunicar igualmente a la línea 882-1093. Ahí pueden solicitar una cita totalmente gratuita. Si ustedes como población con discapacidad encuentran que tienen alguna barrera o en temas de salud, en tema laboral o en tema de igualdad, pueden acceder a nuestras instalaciones. Están totalmente bienvenidos. Bueno, mil gracias. Ahora ya sabemos, todas las personas que tenemos algún tipo de discapacidad o condición debemos aprovechar esos recursos. Ahora, con Lisa, por ejemplo, yo me siento muy orgullosa porque de los emprendimientos y las personas con discapacidad, tenemos muchísimos emprendimientos porque precisamente en la parte laboral es muy difícil la contratación. Entonces, esos emprendimientos hay que valorarlos, hay que promoverlos y mostrar todos nuestros talentos, que es por medio de ellos que salimos adelante. Entonces los invitamos a nuestro próximo programa. Mil gracias por toda su atención. Pues la verdad es que es el servidor público que he vuelto a hacer después de tantos años. Es servir. Finalmente es servir y trabajar por la comunidad. En mi caso, pues que yo estoy trabajando fuerte con las comunidades de la discapacidad, es impresionante. Yo inclusive le he dicho a mi familia que estos 4 años se los voy a dedicar a Colombia y tendremos como familia que hacer muchos sacrificios como tal para poder ayudar y comenzar a armar toda una política pública real para más de 7,5 millones de colombianos con algún tipo de discapacidad y convertirla el día de mañana en una política de Estado. Ese es el ser servidor público, sin importar horas extras, sin importar a qué hora se levante, sin importar a qué hora te acueste. Lo más importante es lo que tú hagas, lo hagas con todo el cariño, con todo el amor y sobre todo gozándose en el buen sentido de la palabra de las actividades que tú estás desarrollando a diario. Bueno, muy interesante todas las respuestas con relación a la inclusión laboral en el tema de la mujer, porque es muy importante todo lo que se está trabajando en el Gapi por la inclusión laboral. Pero vamos a retomar el tema y esta vez pues se quedó pendiente la parte judicial y la discapacidad. Yo quisiera preguntarle a Andrés, para que ustedes retomen el tema de la discapacidad, en el tema de juzgados, tú que eres abogado y todo, o sea, no hay muchas barreras para subir a un juzgado, ¿cómo lo ves tú? Comenzando por el Palacio de Justicia, tenemos un ascensor que para en pisos intermedios, igual hay una ascensora auxiliar, pero igual los juzgados en general, falta mucho trabajo de toma de conciencia, de que los operadores judiciales conozcan más del tema de discapacidad. Hay una gran dificultad en lo que es la información y la comunicación, todo el tema de lengua de señas, hace falta muchos intérpretes. Desde el movimiento que lideramos hemos propuesto la democratización del lenguaje de lengua de señas colombiano. Sería importante que desde el colegio se enseñara la lengua de señas colombiana precisamente para que no hubiera esa barrera.
también para las personas con discapacidad visual, y en sí las barreras físicas, arquitectónicas, también siguen siendo una barrera, más que la misma desconocimiento a veces de la ley, del derecho y de los mecanismos para poder accionarlo. Paula Andrea, retomemos el tema. Los compañeros, los alumnos, los jóvenes, los estudiantes de Derecho, cuando les toca este reto, porque es un reto de familiarizarse y de tener, por ejemplo, personas que tienen con discapacidad, ellos que atender, ¿cómo los ves? ¿Los motiva? ¿Se preocupan en aprender señas o en cómo comunicarse con ellos, cómo manejan el braille? Todos estos temas, me gustaría que en este corto tiempo nos hablaras. Lastimosamente nos queda poco de esto. Bueno, dentro de ese reto que tenemos como consultorio jurídico y como clínica jurídica de la universidad, siempre ha sido el reto de crear una conciencia dentro de nuestros estudiantes de un acceso sin barreras a la justicia. Y parte desde ahí que ese es un servicio jurídico totalmente gratuito para la población con escasos recursos. Y dentro de eso pues hemos tenido experiencias de toda índole donde el estudiante se pone muy nervioso cuando entra una persona con discapacidad visual o con discapacidad auditiva. Entonces, dentro de ese proceso y ese aprender como universidad, lo que hemos venido haciendo es cada semestre que ingresa un grupo de estudiantes nuevos, hacemos una inducción de cómo se hace una atención excelente a la población con discapacidad. Entonces, se le enseña si es una población con discapacidad auditiva, qué es lo que se debe emprender, qué se debe hacer. Y desde la discapacidad visual también. Nosotros contamos con herramientas que da el propio gobierno, que es el Centro de Relevo, que es una herramienta que a nosotros nos ha servido. El Centro de Relevo es la posibilidad de contar con un intérprete de manera simultánea de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Eso quiere decir que nosotros tenemos, en el momento que tengamos una necesidad de un intérprete, contamos con el Centro de Relevo, o muchas veces, llamando también a la alcaldía de Cali, nos prestan o nos hacen el favor de brindarnos el servicio de un intérprete también totalmente gratuito para que no haya barrera en la prestación de ese servicio. Igualmente, todas las pautas que se deben tener a la hora de atender una población con discapacidad. Y como tú bien decías, cada tipo de discapacidad tiene unas necesidades y unas barreras diferentes. Y a partir de ahí podemos entonces, conociéndolas y dándolas a conocer a los estudiantes, poder brindar un servicio que sea totalmente incluyente. Saben que es muy importante, o la gente ojalá tuviera la oportunidad de relacionarse con personas con discapacidad, porque es algo muy valioso para el crecimiento personal, porque empieza uno a manejar otra especie de comunicación, empieza uno a manejar otra empatía, empieza uno a valorar muchas cosas, y es algo muy valioso que para los jóvenes del ICESI me parece que es una experiencia muy buena que les va a marcar y que les va a ayudar para su vida profesional, porque no solamente aprende uno a atender la población con discapacidad, sino a humanizarse uno más y a darse cuenta de que en este mundo todos somos iguales y todos tenemos un mismo objetivo, que es hacer una vida plena, placentera, y ojalá que lo más importante, una convivencia sana, una convivencia sin barreras y una convivencia donde todos hablemos el mismo idioma, y ese mismo idioma difícil de adquirir, pero que sería el vital, es el idioma del amor, porque con ese idioma pasaríamos todas las barreras. Gracias, y para el próximo programa los espero.